Bueno, todos los que están conectados, muchísimas gracias. Vamos a esperar unos minutitos más para empezar, así esperamos a que el resto de la gente se pueda sumar. Tenemos unos minutitos más y empezamos. Bueno, en honor al tiempo vamos a dar comienzo, así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar, me acompaña Josefina Valdivia, jefa de Research por el lado de renta fija internacional. Yo estoy a cargo de lo que es renta variable en el mercado andino, así que vamos a hablar un poquito de estos dos asset class, vamos a entender un poquito el contexto de nuestra región. Bueno, les pido disculpas porque claramente mi voz no es la mejor el día de hoy, me dijeron que con los auriculares se escucha mejor, pero si en algún minuto en el fondo no se escucha bien, por favor escríbanos en el chat y vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte. Así que vamos a empezar un poquito por el comportamiento de nuestros mercados por el lado de acciones. La verdad que ahora yendo a la próxima gráfica vemos que llama la atención que a pesar de que Chile está enfrentando un cambio estructural, digamos, a mi parecer el más importante dentro de la región, es el mercado que ha tenido la rentabilidad más alta, no solamente en el mercado andino, sino uno se lo compara con Brasil, con Argentina, efectivamente ha tenido el mejor comportamiento de la región, ¿no? Y esto se divide como en dos etapas. Yo creo que en una primera mitad del año, de enero a marzo, hemos visto que las rentabilidades en general de todas las compañías o todas las bolsas que tenían una exposición alta a lo que es minería o commodities en general han tenido un buen desempeño. Vimos que la bolsa había rentado cerca de un 20%, digamos, a lo que es marzo, y si uno ve las rentabilidades de Perú también, apalancadas un poquito de este un comportamiento de los commodities y un carry trade positivo en el caso de Chile, en el fondo que impulsó mucho lo que son los ingresos de inversionistas extranjeros en nuestros mercados. El escenario se puso un poco más complejo en el fondo con lo que ha pasado con el tema del proceso constitucional y con expectativas respecto en el fondo a lo que va a ser el plebiscito de salida de la nueva constitución el 4 de septiembre. Los últimos meses, digamos julio y lo que va de agosto, la verdad que el mercado ha tenido un rally impresionante, cerca de un 14% en dólares, es lo que ha rentado Chile. Y hay varios factores que explican esto. Por un lado, el hecho de que en las encuestas siga marcando el rechazo, la opción de rechazo siga marcando con una diferencia de 8 puntos respecto al apruebo, a pesar de los incansables esfuerzos del gobierno por apuntalar el apruebo, ha sido muy agresivo en la campaña, digamos, en la calle, en términos de poder generar estos bonos del bono invierno y otras cosas de transferencias directas para mejorar un poco las encuestas, pero a pesar de eso, el rechazo se sigue manteniendo
libre, bastante firme, y eso genera un poquito más de confianza y optimismo en la región, en Chile en particular. Y por otro lado, tenemos el efecto de, digamos, del contexto global un poquito más benigno, ¿no? Un precio del cobre que en los meses anteriores había tenido una contracción más fuerte, se ha más o menos estabilizado, una Fed que también han dicho que ha puesto una pausa en el fondo en lo que es o vendría dado señales de una posible pausa en las alzas de tasa, y eso también ha mejorado un poquito el contexto, y siguen siendo los extranjeros los que están generando el flujo en el mercado chileno, ¿no? Claramente los locales siguen en un wait and see, a pesar de que uno cuando conversa con ellos sí están un poquito más optimistas respecto a lo que puede llegar a pasar el 4 de septiembre. Me parece importante entender también que el 4 de septiembre marca un hito importante para Chile, pero no marca el cierre de un proceso de incertidumbre que durará al menos 2 años, salvo, digamos, en cualquiera de las dos opciones, si se efectivamente gana el rechazo, vamos a tener posiblemente una nueva redacción de la Constitución, y si gana el apruebo, la implementación de esta Constitución va a ser bien compleja. Si vamos un poquito a los sectores que anduvieron mejor en el caso de Chile, diríamos que el sector de utilities y el sector efectivamente de malls ha tenido un rally importante el último mes y medio. Vamos al anterior todavía, y eso creo que en parte está influenciado por el tema de resultados. La verdad que inicialmente nosotros pensábamos que esta temporada de resultados no iba a generar un catalizador para la bolsa chilena, y no ha sido así. Efectivamente, noticias positivas por el lado de utilities en una mejora en la hidrología, imposible llegada del gas de Argentina. La verdad que esos factores han contribuido a que la segunda mitad del año sea bastante auguriosa en términos de resultados para el sector de utilities, para las generadoras. Adicionalmente a eso, en el fondo, en el caso de Mols, hemos visto que hubo sorpresas positivas en los resultados, y claramente el menor riesgo político en ambos sectores los beneficia, ¿no? Este tema de que el rechazo siga aumentando en las encuestas. Hacia adelante, la verdad que los volúmenes todavía no sé, en julio fueron bastante más bajos. En agosto sí hemos visto una mejora en los volúmenes, pero es principalmente enfocada en algunas acciones, Vapores y Sokimich, con lo cual, si bien hay cierto optimismo en lo que es Chile, que se está un poquito señalando el tema de la recuperación de algunos sectores que estaban, digamos, malos o muy influenciados por el tema, digamos, del tema político, los volúmenes todavía no repuntan, y creemos que vamos a tener que esperar un poquito a septiembre para que haya algo más contundente en términos de apuestas específicas en el caso de Chile, y que por lo tanto mejoren un poquito las perspectivas en lo que se refiere al volumen. Yendo un poquito a lo que es Perú, la verdad que el escenario fue bien distinto en Perú. O sea, vimos una brutal caída del mercado desde abril y junio, cerca de un 30%, y hubo dos factores importantes que explicaron esta caída. Por un lado, el anuncio de un nuevo retiro de ahorros previsionales que se estimaba iba a ser cerca de un 3,5% del PIB, o 8 billones de dólares, y eso claramente mermó un poco los flujos y el apetito de compra por Perú. Y adicionalmente hubo un anuncio de cambios en los límites de inversión por parte de las AFPs, que también generó una expectativa de que las AFPs iban a tener que salir a vender ciertas posiciones de manera fuerte. El tema del riesgo político, creo que hemos vivido y convivido con este tema del riesgo político en el último tiempo, y obviamente temas de riesgo de vacancia, que vamos a comentar un poquito más adelante, han generado cierto resquemor principalmente por los extranjeros. Pero lo que son los inversionistas locales, la verdad que estamos viendo que nuevamente se está abriendo una oportunidad para ellos, porque los retiros de ahorros previsionales que se estimaban que iban a ser 3,5 billones, aparentemente están siendo un poco menos de lo que se esperaba. Este proceso debiera terminar en torno a septiembre-octubre, pero no vemos tanta salida de flujo, y el regulador también amplió el plazo o extendió el plazo para poder hacer estos cambios en los límites de inversión, con lo cual se está configurando un poco en Perú un escenario un poquito más optimista, que está linkeado también a las valorizaciones que están muy descontadas después de esta caída brutal en el fondo que hemos visto de abril a junio. En términos de qué es el outlook, o cuál es el outlook para adelante, obviamente el tema político va a seguir generando resquemor, pero esta menor presión por el lado de los flujos sí creemos que debiera contribuir a que la tendencia relativamente alcista se mantuviese, por lo menos hasta lo que va de agosto y algo de septiembre.
Si vamos al mercado colombiano, bueno, el mercado colombiano es claramente el que ha tenido el peor desempeño en el fondo en el último mes y medio, y esto está muy influenciado por la asunción de Gustavo Petro como presidente y la incertidumbre que ha generado en el fondo la agenda política de Gustavo Petro. Adicionalmente, nosotros hemos tenido un impulso positivo en la bolsa local, que lo vamos a ver en torno, después con el tema de las rentabilidades, por todas las OPAs que en el fondo se generaron, los tender offers que generó Gilinski en el grupo GEA, y ese tema, después de que el grupo Argos, el tender offer del grupo Argos se declarara desierta, claramente quitó un poquito el foco, y ahora el foco sí sigue siendo 100% el tema político. Hacia adelante creo que hay dos temas importantes que van a seguir marcando un poquito el desempeño del mercado, y este es entender cómo va a ser los primeros 100 días de Gustavo Petro, ¿no? Si efectivamente va a tener una agenda más moderada, más radical, y tampoco contribuye el hecho de que en Colombia el 40% en el fondo del mercado está explicado básicamente por dos acciones, Ecopetrol y Bancolombia, que sí tienen un impacto negativo por lo que son las reformas que hemos visto hasta, digamos, hacia la reforma tributaria y lo que se plantea hacer en términos de oil and gas también. Si uno analiza un poco la balanza de riesgos y retornos en nuestros mercados, creemos que Perú, como lo decía inicialmente, está enfrentando extrañamente un escenario más optimista, en el fondo mejor o más constructivo en el mediano plazo, porque la salida de Castillo, la eventual salida de Castillo, si bien genera incertidumbre, también creemos que podría liberar valor a nivel macro y a nivel micro. O sea, la economía hoy por hoy está prácticamente, la economía productiva está paralizada. Hemos visto que en Perú, en el fondo, los sectores que han tenido un buen desempeño, que han sido construcción y consumo, están muy influenciados por estos retiros de ahorros previsionales que se han visto, digamos que fueron 6 en total, cerca de un 10% del PIB, que ha generado una mayor liquidez por parte de la gente, de las familias, pero lo que es la actividad productiva, lo que es la inversión, sí sigue siendo bastante paralizada. Entonces, si bien un cambio de gobierno podría generar algo de incertidumbre, creemos que sí generaría algo de valor, porque se rompería este ciclo finalmente de parálisis en el fondo, y también relacionado con la falta de ejecución digamos, por parte del gobierno, ¿no? Tanto a nivel, digamos, municipal como a nivel, digamos, de gobierno estatal. Cuando vamos por otro lado a Chile, parecería que Chile sí puede ofrecer una oportunidad de corto plazo interesante, porque si se sigue consolidando la opción de rechazo en las encuestas, esta diferencia, ¿no? En el fondo a favor del rechazo, puede ser que más adelante los inversionistas empiecen a hacer apuestas más agresivas, y por lo tanto veríamos un desempeño positivo de la Bolsa de Chile, además de que efectivamente si se rechaza la nueva constitución, el día posterior sí esperamos un rally. Claramente esto no está alejado de riesgos, porque de todas maneras el plebiscito es un factor binario para la bolsa local, pero sí creemos que en el Chile se podría empezar a construir un escenario un poquito más de corto plazo optimista. Dicho esto, podría llegar a ser de corto aliento, porque, como decía anteriormente, la incertidumbre va a continuar por lo menos por los próximos 2 años. Y por el lado de Colombia, la verdad que nos gustaría estar más optimistas para el mercado colombiano, pero creemos que hasta que no se definan dos preguntas importantes, el mercado va a seguir bastante débil en términos relativos con los otros mercados de la región. Y estas dos preguntas importantes se relacionan, uno, a si efectivamente el Congreso va a actuar como barrera frente a reformas radicales que quiere imponer Petro, y si Petro será un Petro moderado o radical, ¿no? Vendió un Petro bastante más moderado en los inicios de las definiciones del gabinete, ha ido un poquito cambiando el discurso, y todavía no está claro qué tipo de Petro vamos a tener en el caso de Colombia. Es un poquito para dar un pantallazo. Yo creo que como vemos el mercado, más allá del tema del crecimiento de utilidades y de múltiplos, el factor político sigue siendo súper relevante en los tres mercados, con eventos que son bien importantes, especialmente en Chile y en Colombia, en donde ya tenemos reformas tributarias. Entonces vamos a pasar a analizar un poquito esto para después entender qué sectores y qué acciones nos protegen frente a estos cambios en el ámbito político.
Entonces, yendo un poquito hacia adelante, bueno, acá solamente señalar que claramente en el caso de Chile, este performance positivo, si bien efectivamente es súper bueno en términos relativos, estuvo bien marcado por Sokimich, ¿no? Es de la compañía de litio, digamos, que sigue teniendo resultados récord, que sigue sorprendiendo al alza en los precios del fondo del litio en el último trimestre, y la verdad es que ha estado muy influenciado por eso, y también algunas otras compañías del sector más bien exportador, lo que es celulosa en el último tiempo ha tenido un rally interesante, vapores, y finalmente bancos, ¿no? Que Banco de Chile sigue siendo el banco más resiliente dentro de lo que es la muestra, y hay que recordar que los bancos en Chile se benefician por el tema del aumento de la inflación, por el descalce que tienen en términos de activos y pasivos. En el caso de Perú, bueno, Perú es una fuerza 100% minera, digamos, BAP, Credit Corp Capital es en el fondo, o Credit Corp, en realidad el Banco Credit Corp, el Banco SP y todas las filiales, tiene una ponderación muy importante en el índice, y al igual que en el fondo el sector financiero y el sector consumo en los últimos meses han tenido un repunte importante porque justamente es el sector de la economía que está andando relativamente bien. Y en el caso de algunas mineras, la verdad que los precios de los commodities, si bien han tenido una caída respecto a los niveles que veíamos a principio de año, se mantienen en niveles bastante altos comparando con el año pasado, con niveles de utilidad muy fuertes y también con dividendos interesantes. Si vamos a Colombia, está muy marcado por lo que fue, digamos, las sopas del fondo en el grupo OGEA, y también el sector bancario, que Bancolombia en particular ha tenido muy buenos resultados, se ha generado sorpresas positivas, y claramente es una de las acciones que mejor ha performado y que explica la rentabilidad que tenemos en el caso de Colombia. Bueno, yendo un poquito más a lo que es en el fondo el tema del tema político, ¿no? En Chile aumenta el optimismo, hay que esperar al 4 de septiembre, finalmente es la fecha clave para ver qué va a pasar. Si uno ve, para la próxima slide, acá, mira, hay mucha información en esta presentación respecto al tema político y mucho detalle en términos de las reformas. Yo lo voy a pasar de manera un poco más rápida y simple para poder abordar otros temas también, pero esta presentación se la vamos a enviar, con lo cual, si quieren ver más específicamente y entrar más en detalle, obviamente lo van a poder hacer, y siempre nos pueden mandar un correo para aclarar ciertas cosas o pedir más información. Acá lo que quise mostrar es un poco los puntos más importantes de que se aprobaron, que contienen esta nueva constitución. Estamos hablando del Estado regional, que genera estas autonomías políticas, administrativas y financieras, que genera un riesgo por el lado de materia fiscal, que efectivamente se desborde un poco el gasto fiscal, el tema del Banco Central, que si bien se mantuvo con cierta autonomía, creemos que la autonomía del Banco Central no es tan fuerte con la constitución actual, porque las razones que podrían verse para destituir a un consejero del Banco Central son un poquito más débiles. Obviamente el tema de la plurinacionalidad, eso hay que destacarlo porque hoy por hoy estamos viendo en Chile un proceso bien complejo, especialmente en el sur de Chile con las comunidades indígenas, y esto podría acelerar un poco ese proceso de quiebre en el fondo de la institucionalidad en algunas regiones del país. El tema de los derechos de agua y los derechos mineros, obviamente el tema de que se eliminan los derechos de agua como lo conocemos, pero además hay mucha preocupación por el hecho de que las autorizaciones del uso de agua que le va a dar un nuevo estatal haría que estos derechos o estas autorizaciones que se entregan no sean comercializables y que se privilegia en el fondo a lo que son el consumo humano. Y esto genera que algunas actividades productivas dentro de Chile, como puede llegar a ser la agricultura, la minería, que son bien intensivas en el tema del uso de agua, en algunas regiones donde haya escasez podría generar mayor riesgo, ¿no? Obviamente el tema de las expropiaciones o las posibles expropiaciones que puede hacer, ya que se menciona que digamos, estas se podrían hacer a un precio justo y no a un precio de mercado, generan mucho ruido. El tema del derecho de huelga, que no se ha hablado mucho, pero efectivamente el alcance en el fondo de lo que es el derecho de huelga es súper amplio. Hoy por hoy en Chile hemos tenido una reforma laboral que ha intensificado las tensiones entre los trabajadores y los empresarios, y esto podría apuntalar un poquito más, y esta definición tan amplia de lo que son las huelgas con pocas limitaciones podría generar una situación de aún mayor tensión. Ahí hay otros puntos, digamos, más importantes, pero creo que el tema de la independencia del Banco Central, como decía, la plurinacionalidad del Estado regional, este tema de los derechos de agua son los que más preocupan. Yendo hacia adelante al tema de las encuestas, la verdad es que
todo el mundo, digamos, todas las encuestas hoy muestran que efectivamente el rechazo lidera las preferencias. Estamos hablando de unos más o menos 8 puntos de diferencia, dependiendo de la encuesta que uno tome, pero en promedio estamos en el rechazo se sitúa en torno a un 48%, el apruebo se sitúa en un 36%, y básicamente hay una pregunta muy importante que también monitorea el mercado, que es cuando dice cuál es la expectativa de que gane, el rechazo o el apruebo, y en este caso hay más gente que dice, más allá de lo que vaya a votar, que cree que va a ganar el rechazo, y eso es algo muy potente. Ahora, dicho esto, todo el mundo sostiene que efectivamente las diferencias debieran empezar a cerrarse más cercano al plebiscito. Estamos en plena campaña de la franja electoral, eventualmente uno pensaría que eso iba a tener un mayor impacto. Hasta ahora no ha cambiado mucho la tendencia dentro de las encuestas, pero como decía al inicio, el gobierno ha sido muy agresivo en la campaña hacia el apruebo, y todavía faltan 2 semanas para ver qué va a pasar. Hasta ahora sigue liderando las encuestas, y es interesante también mostrar que la opción del apruebo está muy correlacionada con la evaluación presidencial, que está en mínimos históricos. La verdad que la inflación, el aumento de la inseguridad y diría la inexperiencia en el fondo del gobierno actual, ha generado bastante resquemor, ha generado un aumento en la desaprobación del gobierno, y eso ha ayudado también a fortalecer y a consolidar este rechazo. El nivel de indecisos se mantiene súper alto, estamos en torno a un 16% de indecisos, que es un nivel bien alto, y por lo tanto esto podría cambiar un poco el desarrollo o el outcome final del plebiscito el 4 de septiembre. Pero se espera en torno a un 65% de participación, como 1 millón de personas adicionales a lo que fue la votación de la segunda vuelta presidencial. Y lo que se dice es que por el perfil de estos indecisos, si aumenta la participación en esta elección del 4 de septiembre, eso podría beneficiar un poquito al rechazo. Dicho esto, sabemos que más allá de cuál sea el resultado, vamos a tener una nueva constitución, porque hay un consenso absoluto de que de rechazarse se debiera iniciar un nuevo proceso constituyente. Lo interesante es que el Senado ya aprobó también una modificación al quórum para las reformas de la actual Constitución, que pasó de 2/3 a 4/7, y esto sí generaría que al final, hoy por hoy, debilita un poco esta alternativa de aprobar para reformar, porque los quórum que se necesitan para la Constitución nueva son más altos, porque adicional a un quórum de 4/7 se necesitaba un referéndum. Entonces eso también creo que ha generado algo o ha potenciado o ha fortalecido la opción del rechazo. Vamos a la siguiente slide. Vamos a pasar un poquito más rápido. Bueno, hablar un poquito de la reforma tributaria que planteó el gobierno, es en torno al 4% del PIB. Esto financia cerca de la mitad del programa total del gobierno. Ahí está un poco cómo se distribuye, la mayor parte iría a lo que es pensiones y salud. Se ha hablado mucho de esta reforma tributaria porque se lo compara con el tema de cómo es el esquema tributario en lo que es la OECD, ¿no? En la OECD, efectivamente, lo que son las rentas personales, estamos por debajo del promedio de la OECD, pero si bien esta reforma tributaria tiende a gravar más a lo que son las rentas personales, sí lo ha hecho todavía en el segmento más alto de más altos ingresos, y hay mucha gente hoy en Chile que no paga impuestos. Digamos, hay una porción importante de la población que están exentos, los de salarios, diría que no tan bajos, sino más medianos, en el fondo mucha clase media baja, hoy por hoy no paga impuestos, y eso sí es distinto a lo que se plantea en la OECD, y por lo tanto esta reforma tributaria, si bien aumenta un poco ese aumento a las rentas personales, no logra llenar o cumplir con ese gap, ¿no? Creemos que el mayor riesgo de la propuesta de la reforma tributaria hoy es que no se logre recaudar lo que se espera. Mucha parte, digamos, gran parte de este 4,3% viene también de una menor evasión fiscal, y eso la verdad que ha sido muy complejo. En la reforma tributaria del gobierno de Bachelet apuntaba a recaudar un 3% del PIB, terminó recaudando 1,5% del PIB. Y porque además sabemos que efectivamente cuando la gente empieza en el fondo a grabar lo que son las rentas personales o el patrimonio, las recaudaciones puede llegar a ser importante el primer año, pero después la gente estructura un poco sus inversiones para poder pagar menos impuestos, las coloca más afuera, y esas cosas son cosas que ya estamos viendo y que estamos, digamos, evidenciando hoy, ¿no? Yendo un poquito al detalle, en la próxima slide, la propuesta de la reforma tributaria,
La verdad que hay algunos sectores de la economía en general que, digamos, que se ven bastante impactados, y básicamente las personas naturales de alto patrimonio. Como decíamos, hay un aumento en el impuesto al dividendo, a retiros y a ganancias de capital del 10 al 22%, hay un 5% de impuesto al patrimonio. Lo que son el royalty minero también se genera una de las tasas, en el fondo, efectivas más altas que de la región. Es un impuesto bastante importante el tema del royalty minero. Y por último, también hay el impuesto, han querido hacer como algo un poquito más para poder fomentar un poquito la inversión, pero creemos que va a tener poco impacto, efectivamente, por lo que hemos hablado con las compañías, y es el hecho de que el impuesto corporativo se disminuye del 27 al 25%, pero se crea que esta disminución del 2% se tiene que justificar en inversión y desarrollo, ¿no? Y no todas las compañías, no todos los sectores son fuertes en este gasto, con lo cual creemos que el impacto podría llegar a ser un poco limitado. Yendo a la próxima slide, hablando un poquito de lo que es bueno, ahí las consecuencias, vayamos por antes. Como les decía, el tema de la salida de capitales, el cambio de domicilio de residencia, el traspaso intergeneracional, es algo que ya estamos evidenciando en el mercado chileno a raíz de esta reforma tributaria. También esto creemos que debiera generar una menor inversión local, menor reinversión y bajos incentivos al emprendimiento, y obviamente pérdida de competitividad. Creemos que, digamos, efectivamente hay que entender que esta reforma tributaria todavía no se aprobó, es una propuesta, y que también hay cosas que se van a cambiar si efectivamente gana el rechazo el 4 de septiembre, porque el gobierno va a tener menos capital político para impulsar la reforma tributaria así como está. Con lo cual, si bien esto es lo que está, puede probablemente cambiar después de septiembre, y ya el gobierno anunció que probablemente es muy difícil que esto pase antes del plebiscito. Bueno, el tema de la reforma de pensiones todavía no se presentó. La reforma de pensiones habían dicho que iba a haber un anuncio oficial hacia finales de agosto, estamos todavía a la expectativa, pero lo que sí se sabe es que ellos van a proponer un aumento en las contribuciones del 10 al 16%, ese 6% adicional sería, digamos, a 3% a capitalización y 3% a reparto. Se cambia la estructura de estos 4 pilares, donde en el fondo hay una base, digamos, una pensión básica universal que ya fue aprobada, en el fondo que está garantizado por recursos tributarios, el fondo que lo pagaría 100% el gobierno, y después de estos 3 pilares, que es el pilar de ahorro, de seguridad social y de ahorro voluntario. Pero al final lo que quieres hacer es aumentar un poquito este factor contributivo, en el fondo de este sistema de reparto, que inicialmente sería al menos en este 3%, y lo interesante es el rol que podrían llegar a jugar las FPs en esto. Esto no es oficial, pero sí se rumorea que las FPs van a mantener el 10% al stock, en el fondo, que el stock actual que tienen los fondos, las UM, los debieran mantener las FPs, pero que el 10%, digamos, de la contribución se pasaría a una entidad pública que administraría esos fondos. No sabemos qué políticas de inversión el fondo va a tener, si van a haber cambios en ese sentido, ahí lo vamos a abordar. O sea que las FPs no debieran recibir flujo nuevo, flujo actual, y solo administrarían este stock. Ahora, hablan de que habría nuevos agentes privados que podrían administrar este 3% que va de capitalización, pero todavía eso no está definido tampoco. Así que hay que ver un poquito qué es lo que va a pasar con la reforma de pensión, pero tampoco esperamos novedades antes del plebiscito. Yendo a la próxima slide, bueno, ahí un poco aclarar de que el gobierno también marcó que hay una intención importante de recuperar en el fondo la profundidad del mercado de capitales local y también los activos domésticos en las AFPs, y eso va en línea con el hecho de que también estos retiros de ahorro previsionales han generado cierto hueco y que hay que trabajar fuerte para poder en el fondo reconstruir, en el fondo no solo la inversión, digamos, en el mercado local, sino también en la UEM, y este aumento en la contribución del 10 al 16%, con este 3% de capitalización, apuntalaría a eso también. Yendo hacia adelante, acá hay una pregunta que nos han hecho algunos inversionistas, especialmente sobre el tema de las AFPs, cómo están invertidas, y si hay espacio, ¿no? Para cambiar un poquito los límites de inversión. Hoy por hoy, si vamos a la próxima slide, en el fondo,
En general, ¿cómo está la estructura hoy? Hay un 50%, 48% de inversión extranjera y un 50% de inversión local. Básicamente está muy apuntalado a lo que son más renta fija que renta variable, pero lo importante es que el decreto de ley es el que define los rangos de inversión en el extranjero, activos alternativos, renta variable y renta fija soberana, y esos límites, digamos, esos rangos los define la ley, y por lo tanto para cambiar esos rangos debiera pasar por un proyecto que entendemos que bajo la nueva modificación debiera ser con un quórum de 4/7. Ahora, el Consejo del Banco Central define los límites dentro de ese rango, y hoy por hoy están en el límite más alto. Entonces, para poder generar cambios en los límites de inversión, debiera, digamos, o cambiarse el decreto de ley, o, digamos, porque ya, o cambiar algo dentro del Consejo del Banco Central para modificar esos límites de inversión. Y eso va un poco en pos de cuán fácil es hoy cambiar los límites de inversión y poder aumentar la exposición a activos locales que pueden estar digamos, en torno a un 50%. Yendo un poquito a lo que es el tema del impacto de esta reforma tributaria, de la nueva constitución por sectores, creemos que hay sectores que claramente se ven perjudicados: la minería, la agricultura, los forestales, las ISAPRES, las inmobiliarias, el retail, las generadoras eléctricas. Hay muchos sectores, mientras que los que se ven un poquito más, en el fondo, salvaguardados, o no sé cómo decir, un poquito más protegidos respecto a estos cambios, deberán ser los malls, los bancos, lo que es la transmisión energética y las empresas de tecnología. Y en esa línea vamos a tratar de apantolar un poquito para lo que es, en el fondo, también a la hora de cubrirse hacia adelante en el mediano plazo los sectores que pueden llegar a ser interesantes. Yendo a la parte de estrategia de Chile, la verdad es que estamos en el corto plazo, sabemos que vamos a tener un nivel de incertidumbre relativamente alto por lo que puede llegar a pasar el plebiscito, aunque aparentemente hay más espacio para que la bolsa corriera si es que se sigue fortaleciendo la opción del rechazo. Yendo a la próxima slide, ahí un poco lo que comentamos es que en general estamos en plena temporada de resultados, todavía no hemos terminado, pero sí hay sectores que se ven bien blindados frente a la inflación y a la fuerte depreciación del tipo de cambio, y que también están con un buen momento en términos de resultados y con riesgo político relativamente bajo. Y esos son los sectores que nosotros estamos un poquito recomendando. Diríamos que utilities, bancos, supermercados y forestales son algunos sectores que nos parecen atractivos. Obviamente hay que hacer un doble clic, porque en algunos de estos casos el riesgo político no es cero, pero las perspectivas de mediano plazo sí son buenas. Las recomendaciones que tenemos en Chile son dos hoy, son en el Chile. La verdad que la compañía logró un múltiplo muy atractivo por la venta del negocio de transmisión de grupos AESA, que la verdad superó en el fondo las expectativas del mercado, y también creemos que esto podría llenar el camino hacia un dividendo bastante interesante. Estamos hablando de un dividendo cercano al 10% en los próximos meses. Por otro lado, como mencionábamos inicialmente, las perspectivas para el sector también han mejorado por una mejor hidrología que se espera que se mantenga, con buenas lluvias en el sur de Chile durante los últimos 2 meses. Se espera que esto se mantenga, en el fondo, de que apalanque los resultados de la segunda mitad del año, y también con la expectativa de la llegada del gas de Argentina. Generalmente estas compañías creemos que de todas maneras siguen bastante descontadas. Es un sector regulado que ha tenido mucha presión por el tema constitucional, pero también pensando un poco en estas encuestas y cómo muestran que el rechazo va ganando algo de fuerza, hace sentido hacer alguna apuesta en este sector, especialmente pensando que fue uno de los sectores que también se ha visto un poquito mejor apalancado, con mejor rendimiento en el último tiempo. Por último, CMPC, la verdad que estamos viendo precios de celulosa bastante altos que debieran mantenerse por lo menos hasta el cuarto trimestre. Empezaron un poquito a caer, pero eventualmente deberíamos tener un buen momentum. La compañía sigue con un fuerte descuento, y también nos gusta esta exposición que puede llegar a tener CMPC frente a un posible rally de la bolsa si es que efectivamente se rechaza la Constitución el 4 de septiembre, porque eventualmente, si bien es algo que todavía faltan leyes específicas para poder implementar y poder entender cómo va a ser la aplicabilidad, el tema de la expropiación de terrenos podría llegar a impactar de manera importante a este sector, y por lo tanto, si un menor riesgo político claramente impulsaría también la acción. Yendo a lo que es un poquito el mercado colombiano, la verdad que estamos esperando más señales más claras del rumbo que tomará Gustavo Petro.
O sea, hoy la coyuntura es que Gustavo Petro es presidente y contra, si vamos a la primera slide, vamos a ver como contra todo pronóstico, en el fondo, luego de la adhesión de algunos partidos, en el fondo de algunos congresistas del Partido Liberal, aparentemente Petro podría tener cerca de un 60%, digamos, o mayoría, digamos, dentro de las cámaras, y eso es algo que nosotros no anticipábamos en la elección de presidente, ¿no? Donde habíamos visto que después de la elección del Congreso, básicamente estaba bastante dividida. Y por lo tanto, ahí no sabemos cómo va a actuar este Congreso, si efectivamente se va a generar, digamos, una conversación en torno a un consenso y tratar de suavizar algunas de las reformas radicales que pueda querer implementar el nuevo gobierno, o va a tener, digamos, una actitud mucho más, mucho más radical o mucho más permisiva a la hora de dejar pasar ciertas reformas. Entonces, esta es una gran incertidumbre y que ha generado bastante preocupación. Y la verdad que digamos, hay algunos factores positivos, ¿no? Que efectivamente el gobierno dijo que no quiere en el fondo hacer una constitución que va a respetar en el fondo la propiedad privada, la separación de poderes, pero también si bien han hecho estos anuncios que se condicen un poco con este nuevo comienzo, con estas definiciones en principio del gabinete que parecerían con el ministro de Hacienda, en el fondo que parecerían un poquito más moderadas, la verdad que todavía el mercado y en general la gente dentro de Colombia no cree que esto sea cierto, ¿no? Un poco por la personalidad de Gustavo Petro, muchos dicen que efectivamente podría terminar peleándose con algunos de los ministros que generan esta sensación de mayor moderación y terminar cambiando hacia una ala radical. Entonces, los dos factores de incertidumbre es qué hará el Congreso y qué hará Gustavo Petro. Si uno piensa en la gobernabilidad y pensando también en el ejemplo de lo que ha pasado, ¿no?, en Perú y en Chile, en donde efectivamente las reformas radicales no han sido valoradas por la población y al final del día también es muy difícil dar delivery en eso, porque si bien hoy por hoy la perspectiva del Congreso es mejor de la que teníamos, mejor para Petro, ¿no? Con algunos congresistas que se han pasado del otro lado, sigue siendo complejo en el fondo poder aprobar rápidamente todas estas reformas radicales y por lo tanto el delivery que Petro pueda dar, si es que elige el camino más radical, va a ser más complejo. Mientras que si elige el partido, digamos, la opción de la moderación, creemos que le podría dar una gobernabilidad, pero obviamente está, digamos, la ideología de Gustavo Petro, el entorno de Gustavo Petro, y eso es bien complejo de anticipar qué va a pasar. Lo que sí hemos visto que el gabinete, la verdad es que ha sido bien desordenado en el fondo, todavía no podemos tampoco identificar qué cara va a tener un poco el gabinete, ¿no? Los ministros han sido bien desordenados a la hora de dar declaraciones contradiciéndose entre sí. Por ejemplo, la nueva ministra en el Fondo de Minas y Energía, que es una filósofa que no tiene experiencia en el sector, con un sesgo claramente ambientalista y en contra de todo lo que es petróleo y gas en el fondo como fuentes de energía, ha sido bien radical, ¿no?, en sus dichos. Pero al mismo tiempo la ministra de Medio Ambiente dijo que efectivamente íbamos a necesitar gas para mantener la autonomía energética en Colombia. Ocampo también afirmó eso. Ahora, al mismo tiempo, Ocampo dijo que iba a estar en contra del fracking y que hay que desarrollar otras industrias como el turismo para poder de alguna manera compensar esta dependencia que se tiene sobre el petróleo. Entonces, es un gabinete que tiene en el fondo caras distintas y que tampoco puede delinearse qué tipo de ideología o cómo se mantendrán con fricciones dentro digamos, del gabinete, y como decía, hay también temores de rápidos cambios dentro del entorno de Gustavo Petro, ¿no? Bueno, yendo un poquito a lo que son las reformas, la reforma tributaria, la verdad es que creemos que es parecida en el caso de Chile. Bueno, la reforma tributaria se anunció por 25 billones, en el fondo 1.7% del PIB, en 2023, o sea, todas estas reformas son básicamente graduales, pero esta reforma no logra financiar al 100%, si vamos un poquito más no logra financiar el 100% del programa de gobierno, pero sí está muy marcado en aumentar el fondo de las rentas a las personas, digamos, de alto patrimonio, el tema de las rentas personales. De hecho, hay un impuesto en el fondo a los dividendos y a las ventas de acciones. En los dos mercados estamos viendo un aumento en esa línea que podría impactar un poquito el flujo de retail dentro de la bolsa local. Y yendo a sectores específicos, creemos que obviamente el hidrocarburo sería uno de los más afectados.
por temas de restricciones en términos de la exportación, que vamos a ver más adelante en el detalle, pero creo que hay los sectores básicamente que podrían verse más afectados: hidrocarburos, lo que es bancos, porque también se planteó la posibilidad de poner un cap en las extensiones tributarias en el fondo, y eso afectaría a los bancos de manera importante, y lo que es construcción, si es que se quitan algunos descuentos del IVA para la vivienda y el interés social. Yendo un poquito más a la eliminación de perdón, la eliminación de algunos beneficios sectoriales y regionales, en el fondo también es algo que están mirando, pero diría que el tope del 3% del beneficio sobre la renta gravable líquida es lo que tiene un poquito más preocupado, nos tiene un poquito más preocupado en términos del impacto al sector en el fondo bancario. El tema de la sobretasa del 3%, que sería permanente, la verdad que si bien tiene un impacto en el sector bancario, nosotros estimamos que podría llegar a ser en torno a un 5% en el fondo para el precio de la acción, que no es tan importante como podría llegar a ser si este tope o este cap en el fondo del 3%. Yendo un poquito más hacia adelante, te diría que analizando un poquito lo que vemos es que el sector de cementos y utilities por el momento estaría, digamos, el impacto sería más acotado. Obviamente el tema de la cota del 3% de las secciones del impuesto podría ser material y afectar en el fondo no solamente al sector bancario, sino a otros más, pero aparentemente ese es por lo que está escrito específicamente, creemos que es uno de los sectores que no se ve, digamos, más afectados. También el tema que preocupa un poco es los cambios en los esquemas de licenciamiento, que podrían llegar a ser claves para lo que es el sector de construcción y utilities y oil and gas. Está también el tema de la reforma rural y lo que pueda hacer el gobierno en términos de uso de tierras. O sea que al final del día, esta reforma tributaria que presentó es como la punta del iceberg, y claro, uno puede empezar a medir específicamente estos impactos, pero hay muchas cosas que todavía se están discutiendo que podrían llegar a ser de mayor impacto. Por el momento, diríamos que, digamos, donde el foco de atención está obviamente es oil and gas, y en segunda medida en lo que es bancos y construcción. Yendo un poquito al tema de oil and gas, como decía, es el más afectado, no solamente porque la reforma tributaria incluye este impuesto a las exportaciones y que las regalías deberían dejar de ser deducibles del impuesto a la renta, sino por todo el tema, digamos, de la transición energética y la implementación de esta transición energética, y si se da de manera más fuerte o radical, sí podría impactar de manera importante a Ecopetrol y en general a la industria. Bueno, principalmente el tema del no más fracking, ¿no? Sabemos que eventualmente hay, digamos, si no se avanza en exploración, en el fracking, sabemos que Colombia podría enfrentar un déficit energético importante, y por lo tanto esta definición de no fracking sin tener como un plan B genera cierta preocupación, y además el tema de poder regular la producción vía exportaciones y tratar de priorizar lo que es la producción local. Adicionalmente, el ministro Campo también ha mencionado que quiere hacer un cambio en la junta directiva de Ecopetrol, y eso, digamos, ha generado mucha preocupación dentro del mercado también, ¿no? Yendo a lo que es la reforma previsional. La verdad que la reforma tributaria y la reforma previsional en ambos países tienen cara de parecidos o de que son primos en el fondo, porque también se está buscando aumentar este pilar contributivo. En el fondo estaría tres pilares: el pilar básico, digamos, solidario básico, y el pilar contributivo, que habla de que las cotizaciones de todos los trabajadores sobre la base de los primeros 4 sueldos irían obligatoriamente a Colpensiones, que asegurará esta pensión básica, ¿no? Para la gente de menores recursos. Y la realidad es que este tema del pilar contributivo es algo que estamos viendo como también en Chile, pero sí hay que decirlo que tanto en Chile como en Perú, este tema de la reforma de pensiones todavía no está bien decantada. Vamos a esperar probablemente en el caso de Colombia, perdón, Chile y Colombia estamos hablando. En el caso de Colombia vamos a esperar hasta el 2023 para probablemente tener una propuesta en lo que es pensiones, pero va a estar en esta línea, ¿no? En tratar de buscar aumentar este sistema de reparto o este pilar contributivo. Bueno, y un poquito entender, bueno, este es un poquito el impacto que podría tener en el tema de bancos, que lo mencionamos, ¿no? Que el único efecto claro hoy es la sobretasa del 3%, que es permanente, pero que la posible cota del 3% sobre las exenciones tributarias sí afectaría de manera importante a los bancos, y eso es algo que todavía
ha generado cierto resquemor en el mercado, pero falta que se aclare y que efectivamente se entienda bien qué es lo que va a pasar ahí. Vamos hacia adelante porque estamos un poquito como atrasados con el tiempo. Esto es súper interesante. Nosotros armamos este semáforo electoral en donde computamos dos variables independientes para determinar básicamente cómo iban a estar afectados los distintos sectores de esta coyuntura y este riesgo político. Por un lado, analizamos cuál va a ser el ingreso, digamos, el porcentaje de ingresos que son percibidos en Colombia, y por otro lado, cuál es el riesgo político del sector en función de estas propuestas, y estas que son formales y propuestas no informales que hemos estado escuchando. Entonces, claramente lo que es la minería y el sector de oil and gas en el fondo se ve básicamente bien afectado, como lo hemos mencionado. En el caso del Grupo Sura, creemos que la exposición a la Correa de Salud y Pensiones sí podría generar, digamos, algo de mayor riesgo. Y en el caso de la BBC, como decías, esta reforma tributaria que aumenta digamos, los impuestos sobre los dividendos, las ventas de acciones y demás, podría afectar el flujo de la bolsa en lo que es el segmento retail. Mientras que los segmentos que se ven menos afectados, te diría que son lo que son los cementos, en el fondo todas las cementeras, digamos, lo que es transmisión, digamos, todo lo que es transmisión energética, ¿no? Que al final esa infraestructura va a ser uno de los ganadores en lo que va a pasar en términos de la transición energética. En el próximo gráfico es algo similar, en el fondo ahí es como más explícito, el próximo gráfico es más explícito un poco la exposición que tienen, en el anterior, la exposición que tienen a el mercado, digamos, local en el fondo, o los riesgos asociados a cada segmento. Nosotros sí me gustaría destacar que tanto ISA como Semargos, ISA tiene solamente el 25% de los ingresos que están percibidos en Colombia, Semargos, y en el caso de ISA vemos que el tema de toda la infraestructura para la transmisión energética y la transición energética debiera apalancar mucho las posibilidades de crecimiento de la compañía. Yendo un poquito a las acciones, la verdad que a la exposición del tipo de cambio, sabemos que también hay un riesgo de mayor depreciación del tipo de cambio frente a esta radicalización que se puede generar en algunas propuestas que aumente un poco el menor apetito en el fondo por la moneda colombiana, y claramente en esa línea Semargos e ISA son las compañías que están mejor paradas, ¿no? Porque tienen mayor porcentaje de ingresos en dólares, y por lo tanto también hace sentido en el fondo nuestras recomendaciones en función de este riesgo de FX. Yendo un poquito a lo que es la estrategia en Colombia, pasando porque sé que estoy un poquito atrasada. Yendo un poquito a lo que es la estrategia, hacia la próxima slide, las recomendaciones nuestras son seguir expuestos a lo que es cementeras y básicamente ISA, y lo que es bancos. La verdad es que el sector bancario hemos visto por parte de extranjeros especialmente mayor apetito de compra después de que Bancolombia diera una sorpresa muy positiva en los resultados, con una rentabilidad, con un ROE cercano al 22%. En particular, la compañía está teniendo un control muy bueno del costo por riesgo. Hemos visto que en general, en el fondo, las economías, especialmente lo que es consumo, tanto en en Colombia como en Perú, se ha mantenido bastante firme, y esto ha apuntalado bastante los resultados del sector, en el fondo del sector bancario. Por lo tanto, creemos que a pesar de este riesgo del CAP del 3% que mencionaban por el lado de la reforma tributaria, sí podríamos tener una exposición en el fondo en el caso de bancos a raíz de que el momentum de resultados debiera mantenerse hacia adelante. Pero obviamente sectores como cementeras y ISA son más, en el fondo, más resilientes, más defensivos. Semargos, cotiza hoy actualmente al 6 veces el EBITDA. La verdad que en términos de valorizaciones se mantiene muy, muy descontado. Y creemos que en el caso de ISA, obviamente, el tema de la transición energética, como mencionaba, lo favorece, y por lo tanto es una acción que creemos que va a estar bastante defensiva frente a cambios en el ámbito político. Yendo un poquito a lo que es Perú, perdón, me voy a tratar de acelerar un poco porque sí, ya llegamos casi 50 minutos. En el caso de Perú, la verdad que digamos, la pregunta siempre que nos hacen es cuándo se va a Castillo, cuándo lo vacan a Castillo, ¿no? O sea, siguen en el Congreso las intenciones de vacar a Castillo, y la Fiscalía hoy tiene 5 investigaciones sobre Castillo.
El problema es que, sin embargo, no se logra el respaldo de los 2/3 que se necesitan en el Congreso para finalmente vacar a Castillo, y eso se explica porque hay un temor de que ante la vacancia, digamos, efectivamente logran sacar en el fondo a Castillo, se quiera llamar a elecciones generales, y esto también va a generar un cambio en el Congreso mismo. O sea, la realidad es que hoy por hoy el Congreso tampoco tiene un nivel de aprobación tan alto, y por lo tanto es un riesgo válido, y algunos congresistas no quieren avanzar en la vacancia por miedo a que terminen ellos mismos sin trabajo, ¿no? Por otro lado, también el otro tema es que digamos, legalmente los supuestos actos de corrupción en el fondo no debieran ser motivo en el fondo digamos, cuando uno le hace un juicio constitucional en el fondo al presidente, puede ser acusado solamente de temas bien específicos como traición a la patria o que quiere disolver el Congreso. Hoy por hoy Castillo tiene una acusación de traición a la patria, que son por dichos que ha hecho la CNN, en donde ha dicho que tenía la intención de llamar un plebiscito para poder dar el mar a Bolivia, y tiene una acusación digamos, por el lado de traición a la patria, pero bueno, efectivamente el tema de corrupción en sí mismo no es como un motivo, en el fondo, para destituir a un presidente, ¿no? Y por otro lado, el tema, bueno, la vicepresidenta también tiene una acusación por haber ejercido un cargo en la ONG, en el fondo, digamos, cuando había sido ya ratificada vicepresidenta. Entonces han avanzado, bueno, obviamente varios ministros. Entonces, la realidad es que si bien efectivamente hay una sensación de que, digamos, esta situación política no va a llegar mucho tiempo más y que eventualmente vamos a ver una salida de Castillo, estos factores que mencionaba hacen que haya sido un poco más lento eso, ¿no? Si uno ve un poquito cuáles son los caminos según las encuestas que llaman para superar esta crisis política, la verdad que en el fondo todos hablan, digamos, muy poca gente por ahí apoya que el presidente termine su mandato, pero hay un nivel de apoyo bastante relevante a adelantar las elecciones generales, ¿no? Y eso podría generar, digamos, algo de resquemor frente a la posibilidad de poder también cambiar el Congreso, como mencionaba antes. Y eso es un poco por lo que está apalancando claramente a los congresistas a no ser más firmes y más agresivos en postular finalmente la vacancia. Lo importante es que de momento, en el fondo, no hay un cambio estructural en el modelo económico. Si vamos a la próxima slide, bueno, eso es un poquito lo que me comentaba, ¿no? Como efectivamente el tema de que el cambio constitucional no estaba en la mesa, en el fondo, en su minuto, de hecho Castillo trató de impulsar un tema del cambio de la Constitución, pero aparentemente no logró tener una buena llegada. De hecho, ahí vemos cómo era el nivel de aprobación respecto a impulsar una asamblea constituyente, llega en abril al 7%, ¿no? Por lo tanto, en el fondo eso significa que no hay un cambio tan estructural como lo que estamos viendo en Chile y en Colombia, pero sí hay incertidumbre, y esa incertidumbre ha reducido muchísimo las perspectivas de inversión. Básicamente todo lo que es, en el fondo, la actividad productiva se ha frenado, y con esta coyuntura, en el fondo, de desaceleración económica y de inversión principalmente, lo que estamos viendo es que los sectores de consumo son los que están liderando un poquito el crecimiento, sectores más defensivos, y está apalancado a estas transferencias directas que están recibiendo las familias en pos de este tema de los retiros de ahorros previsionales. La verdad es que, yendo un poquito más hacia adelante, voy a avanzar un poco. Bueno, acá vemos el tema de los resultados, cómo los resultados, si bien digamos, se han moderado en el segundo trimestre, sí, en el fondo los precios de los metales siguen relativamente bastante altos, y esto ha impulsado un poco las utilidades de las compañías, en particular lo que son consumo, tanto Inritel como Articor han mostrado muy buenos resultados con sorpresas positivas frente al mercado, y eso apuntala un poquito a lo que comentábamos antes, ¿no? Que es el sector que se está manteniendo bastante más resiliente frente a una inflación en el fondo bastante agresiva, pero que están pudiendo traspasar a precios estos aumentos en costo por parte de la inflación. Yendo a nuestras recomendaciones, la verdad es que
el sector consumo, digamos, sigue estando bastante resiliente y nosotros destacamos en retail. En retail está teniendo un crecimiento muy fuerte en el segmento de supermercados, en el segundo trimestre fue cerca del 18%, apuntalado por la adquisición de Macro. Básicamente todo lo que es cash and carry está teniendo muy buen desempeño, que condice un poquito, ¿no? Cuando la gente tiene mayor inflación, también trata de buscar marcas más económicas. También nos gustan, digamos, acciones bastante dividenderas, como en el Generación, en el fondo tiene un retorno cerca del 12, o con lo que ha corrido de pronto un 10%. Entonces, este tipo de acciones nos generan tranquilidad porque creo que son bastante defensivos frente a lo que pueda pasar. Ahora, dicho esto, nosotros también creemos que vale la pena tener una exposición a lo que es metales, a lo que es especialmente el cobre, que más allá de los vaivienes que pueda tener algo de corrección en los últimos meses, sigue teniendo buenas perspectivas en el largo plazo. Y ahí la que nosotros destacamos es Cerro Verde. La verdad que Cerro Verde tiene muy bajo nivel de endeudamiento y también tampoco tiene grandes requerimientos de CAPEX, y por lo tanto creemos que puede llegar a ser una buena alternativa. En particular el Cerro Verde estamos esperando también un dividendo en torno al 10%, que podría llegar a ser muy interesante, y Minsur también es una acción dentro de minería que nos gusta. El problema con Minsur es que creemos que la exposición, el estaño, el precio del estaño ha tenido mayor volatilidad que el precio del cobre, y por lo tanto eso hace que la acción también haya tenido mayor volatilidad también. Entonces, espero, la verdad que, a ver, me pasé un poco de la hora, mis disculpas, pero la idea es un poquito abordar también ahora lo que es renta fija internacional, así que si querés, déjame que comparta la pantalla. Yo lo hago, Caro, no te preocupes. Ah, ya, perfecto. Ya. Gracias, Caro. Estuvo súper interesante, así que no te preocupes si te pasaste un poco en el tiempo. Bueno, por el lado de la renta fija, bueno, destacar que la verdad ha sido un año para olvidar. Hemos tenido retornos negativos en niveles que no veíamos desde el año 2008. Si miramos el gráfico acá a la derecha, se ve claramente como algunos indicadores que nos muestran los retornos de la renta fija corporativa emergente y la norteamericana, ambas, en el fondo están con retornos muy negativos, y si miramos claramente en el gráfico se ve que es lo peor que hemos visto desde la crisis subprime, que todos sabemos cuál fue la envergadura de esa crisis. Porque esto es bien doloroso al final del día. Uno se espera que la renta fija sea un refugio, sobre todo la renta fija de mayor calidad crediticia, que es justamente la que más ha sufrido, como vemos acá, por ejemplo, la TAM IG, que son los bonos de mejor clasificación de crédito, son los que más han caído durante el año. Y esto es básicamente porque la principal razón de estos retornos ha sido la fuerte subida de tasa, que le pega principalmente a los bonos de mejor rating y también a los bonos de más larga duración. Son solo las compañías de mejor rating crediticio las que pueden salir a emitir a plazos más largos de 10 años. Entonces ahí es donde hemos visto el más fuerte impacto. Obviamente, como les decía, eso es doloroso. Uno esperaría que la renta fija sea un colchón, pero este año hemos tenido rentabilidades similares en términos negativos a lo que se ha visto en la renta variable internacional. Como les comentaba, bueno, la principal razón de esto ha sido la alta inflación, una inflación que venía desde el año pasado, que en algún minuto la Fed tildó como transitoria y asociada en el fondo a todos los shocks de oferta asociados a la crisis del COVID, pero que claramente se ha demostrado que no es lo transitoria que se esperaba y se ha quedado alta por mucho más tiempo, lo que llevó a un cambio en el discurso de la Fed importante, con un agresivo, en el fondo, discurso de alza de tasas y de que va a combatir la inflación en el fondo como se pueda. Claro, no está ahí en mute por si acá. En ese sentido, lo que hemos tenido en el fondo desde este año ha sido una fuerte volatilidad en las tasas bases de los tesoros, y con una subida muy fuerte en un periodo muy corto de tiempo, las subidas más rápidas y más fuertes de lo que se había visto en los últimos años, y también con el tesoro en su pique este año llegando a niveles
los más altos que hayamos visto desde el año 2011, post crisis subprime. Entonces la verdad es que ese cambio tan radical y tan rápido de la expectativa y este movimiento de tasas tan fuerte y en un periodo tan corto de tiempo es lo que ha llevado a esta caída de los mercados que al final del día ha terminado con estos retornos tan negativos a los que no estamos acostumbrados en la renta fija. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, la verdad es que ha estado mostrando algunas señales de que está cediendo, pero todavía todos los indicadores en el fondo relacionados a hechos de oferta se mantienen bastante altos. Acá los índices de cadena de suministro, que muestra un poco ese shock, está mostrando claramente una mejora, pero todavía en niveles muy altos respecto a lo histórico. Lo mismo los índices de precios agrícolas y energéticos. Y si bien la inflación, es cierto, mostró en Estados Unidos una leve caída en el último mes, todavía se sigue manteniendo a niveles bastante altos. ¿Qué termina pasando un poco con esto? Que el mercado no logra llegar a un consenso de qué va a terminar haciendo la Fed. Está muy pendiente de cada comentario y cada reunión de la Fed para ver cuál va a ser en el fondo los movimientos hacia adelante. Pero si bien esta inflación que está cediendo es una buena noticia, la Fed ha dicho que un solo dato no va a ser suficiente para que cambien un poco la política monetaria en los próximos meses, y entonces todavía no tenemos claridad de si esto se va a terminar suavizando o no. Bueno, al tema del alza de tasas se sumó un nuevo riesgo que la verdad ha sido más latente en los últimos meses y que ha sido un otro factor en el fondo de volatilidad de los retornos de la renta fija. El riesgo de una recesión ha ido creciendo de manera importante. Hay varios indicadores que están apuntando a una desaceleración en la actividad productiva en los próximos meses. De hecho, como todos probablemente saben, Estados Unidos mostró 2 trimestres consecutivos de contracción, lo que se clasifica como una recesión técnica. Y la verdad es que si miramos acá este gráfico, que es un poco la encuesta que hace BofA a inversionistas, la cantidad de inversionistas que están dando una probabilidad alta a una recesión ha ido creciendo de manera importante y hoy día está en el pic en esta encuesta que salió hace algunos días. Con los datos de agosto. Así que obviamente ese riesgo de recesión también ha estado impactando los retornos y también agregando volatilidad. Si miramos los niveles de spread, un poco que es la prima por riesgo al final y que refleja esta mayor aversión al riesgo por parte de los mercados, vemos cómo los spreads se mantuvieron relativamente estables los últimos meses del año 2021, mostraron algo de volatilidad cuando estalló la guerra de Rusia y Ucrania, en su minuto, pero volvieron rápidamente a los mismos niveles de finales de enero. Un poco la guerra fue un hiccup, pero la verdad es que la versión a riesgo volvió, o sea, el mercado se calmó rápidamente, se castigó a los activos que estaban más impactados por la guerra, pero el resto de los mercados volvieron a niveles de spread normales. Pero ya hacia finales de mayo vemos como los spreads se han ido ampliando de manera importante, un poco reflejando este creciente temor a una recesión a nivel global. Pero, ¿qué ha pasado específicamente en los últimos meses? Ya vimos que los retornos estuvieron muy negativos casi en lo que va del año, pero en los últimos meses, por fin, estamos viendo en los mercados de renta fija rentabilidades positivas. Esto es la rentabilidad mensual del CENVI LATAM, que es el índice que ve los bonos corporativos latinoamericanos, y el CENVI que ve todos los bonos emergentes. Vemos cómo durante todo el año los retornos habían estado en terreno negativo, incluso junio fue el mes de casi los peores retornos, y julio y lo que va de agosto ya estamos viendo por fin números azules, que es algo que no habíamos visto. ¿Y cuál es la dinámica que se está dando hoy día en el mercado? Y que también lo comentaba Caro anteriormente. El mercado está hoy día sopesando dos riesgos en el fondo. Una inflación que se mantiene alta y que lleva a la Fed a seguir muy agresiva con su ciclo de tasas, y el riesgo de una recesión
hacia adelante que, como mostrábamos antes, está impactando un poco las primas por riesgo exigidas a los activos de riesgo. ¿Qué es lo que hemos visto en los mercados en los últimos meses? Que al parecer los inversionistas están todavía más preocupados por la inflación. Esto tiene relación un poco también con este resultado de esta encuesta, donde vemos que el mayor riesgo de cola para los inversionistas hoy día es la inflación y en segunda parte una recesión. Es decir, hoy día el mercado, tenemos datos por debajo de lo esperado en términos de crecimiento, especialmente en Estados Unidos, pero a nivel global, y el mercado ralea porque asumen que esto va a obligar a la Fed a moderar su ciclo alcista. Y un poco esa ha sido la dinámica. ¿Esto qué nos dice? Probablemente que el mercado cree que, a pesar de que cree que la recesión es muy probable, la recesión va a ser moderada, y están más preocupados en el fondo de que las tasas sigan subiendo eh, sobre el impacto de esta potencial recesión. ¿Qué nos dice también? Que probablemente el mercado está preocupado de que la Fed eh, suba las tasas más allá de lo necesario, y termine en el fondo por combatir la inflación provocando una recesión más profunda. En el sentido, en el fondo, el hecho de que la Fed termine moderando su ciclo monetario disminuiría este riesgo de recesión y al final del día los mercados lo terminan tomando como algo positivo. Hacia adelante, la verdad, obviamente la incertidumbre se mantiene muy alta. Como les decía, la inflación está mostrando que está cediendo, pero todavía se mantiene muy por encima del histórico. Entonces no hay claridad de que la Fed va a moderarse o que va a mostrar un stance más dovish hacia adelante. No hay seguridad todavía en eso. Y este riesgo de que en el fondo termine siendo muy agresiva en sus subidas de tasa y la desaceleración termine siendo más profunda del que hoy día el mercado está apreciando, yo diría que son los principales riesgos hacia adelante. En ese sentido, la verdad es que la incertidumbre se mantiene bastante alta y a pesar de que estamos viendo mejora de los retornos hoy día, no necesariamente podemos decir que en el fondo que ya se tocó fondo y que esto va a ser solo subidas hacia adelante. ¿Qué ha pasado? Bueno, en la primera parte de la presentación ya estuvimos viendo bien en detalle de cuál ha sido el contexto político de Latinoamérica, pero quería mostrarles un poco cuál ha sido el impacto por el lado de los bonos corporativos, de todos estos desarrollos políticos que hemos tenido en la región. La verdad es que los spread, tanto los spread como los CDS en la región, en Latinoamérica, se recuperaron rápidamente post pandemia, llegaron a sus niveles post pandemia en casi el plazo de un año, pero desde fines del año pasado ya hemos estado viendo una ampliación en los spreads a nivel regional. Ya he mencionado un poco cuál ha sido el contexto, todo este riesgo de subidas de tasa y el riesgo de recesión han estado un poco detrás de esta subida, pero sí vemos divergencias importantes en lo que ha pasado en los distintos países. Yo creo que el ejemplo más importante acá es Colombia, que ha sido el país que ha mostrado un mayor impacto en términos de ampliaciones. Se ha ampliado de manera importante versus la región, no solo los corporativos, sino también el CIES mismo. Y esto se vino dando desde el año pasado, cuando Colombia perdió el grado de inversión, pero obviamente se ha acentuado con la elección del gobierno de Petro. Aquí vemos un poco los niveles de spread, que cómo se han ido ampliando desde fines del 2020. En el caso de Colombia es cercano a casi 200 puntos básicos, que es casi el doble de lo que hemos visto en Chile, México o la región completa. Y Perú y Brasil claramente siendo bastante más defensivos. Perú tuvo un comportamiento muy similar a Colombia el año pasado con las elecciones presidenciales. Vimos una ampliación de spread que fue cercana a los 100 puntos básicos en su momento, pero luego, a un año, en el fondo casi a un año de la primera elección, ya habíamos visto los spreads volviendo en términos relativos a sus niveles previos a la elección. Obviamente no podemos decir que el caso de Colombia va a ser igual. En el caso de Perú
había mucho temor del impacto que iba a tener el potencial gobierno en algunos sectores, lo que generó una presión importante en los spreads corporativos, que terminó no dándose. Hubo mucho ruido respecto a los sectores extractivos. En el fondo, incluso en el gobierno en algún minuto hizo comentarios respecto a las tarifas eléctricas, utilities. Entonces, la verdad, el impacto fue importante, pero después de ya más de un año de gobierno, claramente el bajo nivel de ejecución que ha tenido el gobierno de Castillo han demostrado que no va a haber un impacto directo, o al menos se ha reducido de manera importante cualquier potencial impacto directo en sectores específicos. En el caso de Colombia, no sabemos todavía si vamos a poder ver esa recuperación de los spreads, va a depender mucho de los factores de riesgo que ya comentaba Caro anteriormente, en términos de la reforma tributaria, y sobre todo el impacto que va a terminar teniendo en el sector de oil and gas. Ecopetrol es uno de los bonos más relevantes en el fondo en términos de outstanding dentro de los corporativos colombianos, y obviamente nosotros creemos que podría ser uno de los principales perdedores con esta transición política en Colombia. Aquí, bueno, mostrarles un poco lo que ya les comentaba. Vemos cómo han ido evolucionando los spreads de cada país versus la región completa. Vemos como Perú mostró una fuerte volatilidad en un principio de las elecciones, ya volvió a sus niveles en el fondo en términos relativos anteriores a la elección de Castillo, y vemos claramente cómo Colombia ha ido aumentando los spreads en términos relativos desde el downgrade, pero con el mayor impacto y más fuerte impacto una vez que salió elegido Petro presidente. Esta recuperación en los spreads probablemente también está asociado al rally que hemos visto en los mercados de renta fija en el último mes, que ha ayudado un poco a Colombia, y obviamente el hecho de que los spreads que los bonos estaban bastante atractivos en términos de precio, también generó algo de demanda, pero nosotros creemos que en Colombia la volatilidad se va a mantener y no descartamos que los spreads puedan mostrar ampliaciones, específicamente en algunos sectores que creemos que podrían estar más, en el fondo, golpeados por el discurso político. Sí creemos que hay otros sectores como utilities, como bancos, que podrían estar algo más aislados, y donde sí vemos oportunidades porque claramente los niveles de spread en Colombia se ven bastante atractivos en términos relativos. Pero bueno, ¿cuál es la buena noticia? Como les comentaba antes, la incertidumbre se mantiene bastante alta a nivel global. Tenemos este riesgo de una Fed que no se modere, que siga en el fondo generando volatilidad de las tasas base, y este riesgo de una recesión que podría generar una ampliación en los spreads o primas por riesgo. Y en ese sentido nosotros creemos que la volatilidad se va a mantener, pero también es cierto que hoy día las tasas están alcanzando niveles muy, muy atractivos, y creemos que los puntos de entrada se vuelven muy interesantes, sobre todo para un inversionista que busca más el largo plazo. El devengo del CENBI LATAM hoy día está en un 7%, si miremos el gráfico abajo. Tasas de ese nivel habíamos visto solo en crisis relevantes. En la crisis subprime, obviamente las tasas los devengos se fueron muy por encima del 10%. Después en el 2016, donde tuvimos el tema del lavallato en Brasil, que llevó las tasas de la TAM también a subidas muy, muy fuertes, y también el impacto de los precios de los commodities. El COVID, obviamente, que fue un movimiento de tasa quizás más corto, pero cuando estábamos parados en el fondo en marzo del 2020, el nivel de incertidumbre era altísimo. Y hoy día estamos con niveles de tasas, un devengo de alrededor del 7%, que nos parece muy atractivo, considerando que a pesar de que hay riesgos, obviamente, que ya hemos mencionado, estas tasas son suficientemente atractivas como para entrar a tomarlos. Aquí vemos un poco cómo han subido las tasas desde fines del año pasado, estamos hablando en solo 8 meses. Devengo hace un año la TAM era un 5%, hoy día está en un 7%, y la verdad es que eso nos hace pensar que es un atractivo punto de entrada
a la clase de activos. Obviamente esto se da porque por todo lo que se sufrió en la primera parte del año, y creemos que en el fondo esa recuperación va a tomar un tiempo, pero deberíamos ya estar en fase de recuperación. En términos de los spreads, hay que mostrarle un poco que los spreads hoy día, sobre todo en la TAM, que es lo que nos interesa, no está en sus niveles más altos históricos, pero está más cercano a los niveles más altos. Eso nos dice que, a pesar de que dependiendo de cómo termine siendo esta recesión y la profundidad que tenga, eso no quita que los spreads podrían ampliarse, pero todavía en el fondo ya están por sobre sus promedios, y en ese sentido creemos que hay un poco de espacio ahí para que no deberían en el fondo golpearse tanto si la recesión termina siendo más moderada, como es el caso base. Y que yo creo que aquí lo más importante también de destacar, un poco en línea con lo que mencionaba antes, es que estas tasas no se condicen con los niveles de riesgo de crédito que estamos viendo hoy día en la región. Los niveles de apalancamiento en la TAM, tanto en la TAM como en IEM, hoy día están en niveles bastante bajos. Las compañías latinoamericanas tuvieron periodos bien complicados en términos de defaults, desde el 2013, cuando tuvimos los humildes mexicanos, el tema de todo el lavallato en Brasil. La verdad es que fueron años de defaults bien importantes, que un poco limpiaron el escenario corporativo en la región, y desde entonces la verdad es que la región estaba mostrando tasas de default bastante más moderadas. Al mismo tiempo, las compañías tuvieron varios años de acceso a financiamiento barato, que aprovecharon de manera importante, lo que los llevó a mejorar sus perfiles de riesgo, a mejorar sus perfiles de vencimiento de deuda, y mejorar de manera importante su liquidez. Y en el último año, en el fondo, todo el soporte que hubo en los países relacionado al COVID, tanto a nivel fiscal como monetario, también ayudó a las compañías en el fondo a tener años de muy buenos resultados, con fuerte generación de caja, que han ayudado a que hoy día se enfrenten a este potencial escenario recesivo con muy buenos balances. Entonces, la verdad es que en crisis anteriores las compañías latinoamericanas se enfrentaban con una situación financiera bastante más débil. Hoy día, hasta esta potencial desaceleración, repito que todavía no estamos ahí, creemos que las compañías están muy bien paradas. Entonces, ¿por qué creemos que es un muy buen mix? En el fondo, tasas muy atractivas que no veíamos en años, con tasas de default esperadas bastante bajas. Hoy día la tasa de default en Latinoamérica está en un 1%, se espera que llegue alrededor de 3% a fines de año, pero hay que decir que ese 3% está bien acotado a algunas industrias específicas y no son en el fondo sorpresas en industrias donde quizás no se esperaba. En ese sentido se hace menos complicado tomar exposición, accediendo a estas buenas tasas sin necesariamente tener que tomar riesgos de crédito muy altos. Entonces, ¿cómo invertir un poco en este contexto? La verdad es que los riesgos han cambiado, creemos, durante el año. A principios del año nosotros creíamos que el principal riesgo era el riesgo de tasa, de subida de tasa, y en ese sentido creíamos que tenía más sentido posicionarse en compañías con grado en el segmento high yield, que era un segmento que era más defensivo a este escenario de subidas de tasa, y que, como les decía, en un contexto con compañías con buenos balances, la verdad creíamos que era una buena forma de afrontar el riesgo de estas mayores tasas que estábamos viendo. Hoy el riesgo de tasas no se mantiene, pero creemos que se ha reducido bastante. Vamos a seguir teniendo volatilidad, pero no los niveles que vimos durante el primer semestre. Pero hoy día está aumentando el riesgo de recesión, que al final del día es el que va a impactar potencialmente las primas por riesgo. Y en ese sentido creemos que la forma de enfrentar los riesgos hacia adelante es
reducir el riesgo de crédito. Creemos que hoy día tiene más sentido invertir en compañías de mejor calidad crediticia, con mejores ratings. Y lo interesante de todo esto es que antes, en el contexto de tasas que habíamos visto en años anteriores, invertir en compañías con buena calidad crediticia significaba acceder a tasas que eran muy bajas y muy poco interesantes. Y eso un poco obligaba al inversionista a tomar más riesgo para poder acceder a buenas rentabilidades. Hoy día, con las tasas que estamos viendo, creemos que se puede acceder a rentabilidades interesantes sin tener que arriesgar capital tomando más riesgo de crédito, que creemos no es la mejor opción en un potencial escenario recesivo. De todas maneras, sí creemos que hay que seguir manejando bien la duración, porque la volatilidad de la tasa base se va a mantener, y que a la hora de elegir compañías hay que tener en cuenta varios factores: balances fuertes, buenos perfiles de deuda y sobre todo adecuada liquidez, compañías que no tengan necesidad de refinanciamiento importante en el corto plazo, porque el mercado está con liquidez bastante acotada y eso podría seguir dándose y podría seguir en el fondo impactando el acceso que tengan las compañías a refinanciamiento en el mediano plazo. Por último, muy relevante también, tener cuidado con compañías que pueden estar afectadas a riesgos regulatorios ante los cambios políticos que estamos viendo en la región. Carolina ya mencionó bastante en el fondo el impacto que podría tener el apruebo de la Constitución en Chile y el impacto que va a tener la reforma tributaria también en algunos sectores en Colombia. En términos más sectoriales, la verdad es que, como les decía, creemos que el contexto actual llama en el fondo a ser más cautos y a tener un posicionamiento más defensivo. En ese sentido, creemos que las mejores opciones están hoy día en el sector de utilities, en el consumo no discrecional, y también en el sector bancario, que a pesar que obviamente las dinámicas de los bancos podrían afectarse el próximo año si la desaceleración se vuelve más profunda, la verdad es que los bancos más grandes de la región mantienen muy buenos niveles de capitalización y buenos niveles de rentabilidad, están teniendo un muy buen año 2022 y creemos que van a estar bien posicionados ante una eventual desaceleración. Para ir más o menos rápido, dado que el tiempo se nos está acabando, en el sector de utilities seguimos positivos en Calpa y Orazul. La verdad es que el sector de utilities en Perú nos sigue pareciendo bastante atractivo. El sector ha estado con muy buenos resultados y el cambio en la ley respecto a los precios de spot también ha ayudado a ciertas compañías. Así que seguimos con posición ahí a través de esos dos nombres. Y en Colombia nos gusta bastante Traxa, es una compañía con flujo estable y que la verdad está transando a niveles bien atractivos un poco por el impacto que han tenido los corporativos colombianos y creemos que es una tasa bastante atractiva considerando el perfil crediticio de la compañía. No estamos viendo al menos por ahora, un impacto importante de cambios regulatorios que puedan afectar al sector que vengan desde el cambio de gobierno. En retail también creemos que hay que irse por apuestas más defensivas, en el fondo consumo no discrecional, y ahí nuestros favoritos siguen siendo Cencosud, por su gran exposición que tiene al negocio de supermercado y también por la buena ejecución que ha tenido la compañía, y en Perú en retail también por su exposición a la división de supermercado y un negocio de centros comerciales que está con una clara senda de recuperación. Y por último, en bancos, como les mencionaba, en 2022 que ha sido muy bueno, en 2023 creemos que hay que mirarlo con mayor cautela, pero creemos que tomar exposición a los bancos más grandes y sobre todo a través de bonos con estructuras más senior, dado este contexto, son una muy buena opción de jugar un poco al escenario actual. Ahí tenemos el BVA Perú, el 2029, que nos gusta bastante, el Bancolombia 25 también por su estructura, y para oportunidades más de corto plazo nos gusta bastante el Banco de Bogotá al 2023. Por último, creemos que el sector de commodities, de todas maneras, es un sector que hay que mirar con mayor cautela, porque estamos viendo una desaceleración en el fondo de los precios, pero la verdad es que todavía estamos viendo tanto los precios de celulosa, de petróleo y de metales
por sobre sus niveles históricos, y creemos que eso va a seguir dando soporte a los resultados en los próximos trimestres. Y creemos que todavía hay oportunidades aquí en los próximos meses, sobre todo en compañías donde vemos fuertes fundamentales y que podrían navegar una desaceleración de los precios más pronunciada de la que hoy día estamos esperando, si nos ponemos en el peor escenario. En ese sentido, en el sector de celulosa nos gusta mucho Celara. Creemos que hay una oportunidad de los bonos, está transando niveles atractivos versus MPC y Suzano. En minería, nuestro favorito sigue siendo Minsur. La compañía está mostrando mejoras importantes en el balance y creemos que eso la pone en una muy buena posición frente a potenciales volatilidades en precios de metales. Y por último, en el sector de oil and gas, seguimos tratando de evitar compañías cuasi soberanas. Creemos que las transiciones políticas al final del día terminan siendo peligrosas y dañinas en el fondo para ellos en términos del discurso político. Caro ya comentó bastante cuál es el impacto que estamos viendo en Ecopetrol, pero en el mismo caso que podríamos ver en Petrobras a medida que se acercan las elecciones en Brasil. Y por eso estamos un poco dejando fuera esos nombres y seguimos con nuestro posicionamiento en Hantoil en Perú, que la verdad está con un muy buen montón de resultados, y una compañía que en términos relativos, la verdad, muestra mayor estabilidad frente a caída de los precios del petróleo. El riesgo político creemos que ahí ha disminuido bastante y por eso seguimos bastante positivos en el nombre. Eso sería por el lado de renta fija. No sé si... Muchísimas gracias, muchísimas gracias, José. Ahí podríamos abarcar algunas preguntas que nos están haciendo. En particular, la primera pregunta se refiere a lo que es la reforma tributaria, ¿no?, que se quiere implementar, y si ven un cambio en los beneficios del MILA o algún cambio en el convenio tributario sobre la exoneración que tienen los intereses de los bonos colombianos. Mira, la verdad es que efectivamente nosotros hemos hecho la pregunta específica sobre este tema y entendemos que no se plantea dentro de la reforma tributaria ningún cambio respecto a eso. Por lo menos no está escrito en el fondo, pero sí consideramos que esta reforma tributaria, al igual que la reforma tributaria en Chile, de alguna manera complejizan el escenario para lo que es la integración de las tres bolsas que se está tratando de implementar. Porque, digamos, de alguna manera la aplicación de estas extensiones, estos impuestos, hace que, digamos, cada vez se aleja más de tener, digamos, impuestos generales que sean más similares entre los tres países, ¿no? Entonces, por ese lado sí vemos que puede llegar a ser más complejo, pero en términos específicos del MILA no vemos así cambios puntuales. Después la otra pregunta, y después la dejo a la José contestar la última por el lado de renta fija, es si el gobierno de Petro solo dura 4 años y la institucionalidad colombiana garantiza un buen balance de poderes, ¿por qué no invertir hoy en el fondo en Colombia, especialmente el sector de hidrocarburos, ¿no?, de oil and gas? Efectivamente, nosotros cuando hicimos un roadshow, de hecho, a Colombia, y hablamos con todas las FPS, efectivamente hablábamos de, bueno, sí, digamos, nadie le gusta la llegada de Petro, bueno, a nadie, digamos, de mercado, en el fondo le gusta la llegada de Petro porque implica reformas estructurales, pero en Colombia sí hay una institucionalidad súper fuerte. Ahora, yo creo que si bien es cierto, también es cierto que nosotros respaldábamos un poco los cambios estructurales más moderados frente a un Congreso que iba a ser bastante más dividido, ¿no?, un 50 y 50. Entonces, como hemos visto en Chile, que al final del día, hasta el 18 de octubre, en el fondo nadie anticipaba un estallido social, yo creo que igual, digamos, se vienen hartos cambios y no sabemos en qué va a terminar decantando, y si eventualmente puede haber reformas en el fondo de la Constitución que el PROE se dice que no se plantean y no existen. Entonces yo creo que implica un mayor nivel de riesgo, especialmente en esta etapa donde todavía no entendemos qué rumbo va a tomar Petro en su agenda y cómo se van a dar las negociaciones a nivel Congreso. Claramente los precios están descontados, pero vemos, por ejemplo, en Perú, acciones que están mucho más descontadas, y ahí sí que efectivamente no vemos cambios en la Constitución o cambios en reformas estructurales. Entonces, en ese sentido, creemos que la balanza de riesgos y retornos no está tan inclinada a favor de Colombia hoy. Eso por nuestro lado. No sé si... Sí, por el lado de los bonos de Ecopetrol, quizás mencionar que nosotros sí creemos que hay valor en los bonos más cortitos, porque al final del día no hay mucho impacto en lo que podría hacer en el largo plazo que se termine limitando la exploración.
pero la verdad es que a más largo plazo, en el fondo hoy día, aunque el gobierno dure 4 años, el daño que se puede hacer en términos de que se saque caja de la compañía, que termina afectando el CAPEX, sí termina afectando la perspectiva a largo plazo. Entonces, por eso estamos un poco más cautas, sobre todo hasta tener más claridad de cuál va a ser finalmente el impacto. Y como les decía, también, claro, hay otros bonos corporativos en Colombia que también están mostrando tasas atractivas para su nivel de riesgo y que deberían estar menos expuestos al ruido político. Bueno, la última pregunta es una pregunta más técnica: ¿cómo medimos los retornos negativos que se han dado en la renta fija? Sí, mira, nosotros usamos los índices de JP Morgan, que es el CEMBI, que es el índice que en el fondo tiene incluido todos los bonos corporativos de cada región. Y ese índice toma en cuenta los precios de los bonos y también el devengo. Es un mix de las dos cosas. Y así es como en el fondo, la variación en ese índice es lo que nosotros estamos mostrando aquí como retornos negativos. Bueno, no sé, hay más preguntas, pero de todas maneras les agradecemos la participación. Les pedimos por favor que no se olviden de contestar la encuesta. Toma un minuto, ahí la dejamos en el chat para que nos den feedback y nos puedan en el fondo ayudar a cada vez que sea este webinar sea más útil para ustedes. Así que muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, ya estamos a jueves, así que y esperamos encontrarnos en un par de meses más cuando volvamos a hacer este tipo de webinars que es para revisar un poquito los activos de la región. Muchas gracias a todos.